Hola, bienvenidos a este que es su programa, El Ingeniero Revela. Su primer y único programa en Bolsa de Valores desde Santiago para toda Latinoamérica y el Caribe y el mundo. Por primera vez tenemos un programa en Bolsa de Valores. Miren, señores, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de los mercados, vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar del fiscal de la Corte Penal Internacional. Y si nos alcanza el tiempo, también le vamos a hacer un llamado a los artistas nuestros, dominicanos, que fueron a legitimar, desafortunadamente, un régimen delincuencial, un régimen narcoestado de un asesino, y ellos fueron a legitimar eso. Una cosa es el reconocimiento a un artista y otra cosa es que vayamos a legitimar a un delincuente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es la parte de la inteligencia emocional que cada ser humano debe tener. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero eso es muy complicado, porque ahora se le ha complicado la vida a estos artistas, porque fueron a legitimar a un narcoestado, a un asesino vulgar y a un hombre que pronto van a salir más de 120 países a buscarlo y a detenerlo, sí o sí. Vamos a ver qué nos dice el mercado de todas las variables que afectan la bolsa y que afectan la economía global y por descalificación nuestra economía. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, en la bolsa de valores, la parte de las noticias son fundamentales, porque las noticias son el combustible de los mercados. Primero todo es económico, absolutamente todo es económico. Después político y luego social. Porque para usted hacer reformas sociales en cualquier parte del mundo, usted necesita recursos. Por eso nacen los mercados. Porque usted tiene que sostener esa parte social. Este gobierno que criticamos y que decimos que es el gobierno que más endeudado, lo cual es cierto. Las deudas son malas, sí son malas. Ahora, lo malo de todas las deudas no es endeudarse, porque Japón es el país más endeudado. Los G7 son los más endeudados. El problema con nuestros pueblos es dónde va el dinero de los recursos que pagan los contribuyentes, que en nuestros países se va a los bolsillos en una gran proporción, porque un expresidente dijo que se perdían 30,000 millones de pesos por año. Entonces, si se pierden por año toda esa cantidad de dinero, es una locura. Entonces, las deudas no son el principal factor de que una economía colapse, es dónde se usa ese dinero. Entonces, en los mercados, todos los mercados necesitan endeudarse, todos los países necesitan endeudarse, porque ese es el combustible. Y como todo es económico primero, luego geopolítico y después social, entonces en esta semana acaba de surgir una noticia fundamental para el mundo, no por lo que significa para un solo pueblo, sino por lo que significa para el imperio y para el hemisferio. Y es que ustedes se recuerdan que se había pedido que a Nicolás Maduro se le declarara un asesino de guerra, un asesino de lesa humanidad, que lo que es él realmente, porque es un narcoestado. Bueno, esta semana al fiscal general de la Corte Penal Internacional se le sacó del caso Venezuela. Tiene que irse.
oficialmente. El imperio le da 15 días ya. O sea, hay muchas políticas que yo estoy en desacuerdo con el presidente Trump, pero con esta estoy de acuerdo. Porque a ese señor hay que sacarlo de circulación por corrupto también. A ese fiscal de la Corte Penal Internacional, que eso se va a aprobar porque tiene conflicto de intereses con Venezuela. Le dieron 15 días. Eso nos dice a nosotros que luego de 15 días, y ya el presidente Trump declaró al régimen de Venezuela ilegítimo, un narcoestado y narcoterror que promueve el terrorismo, que promueve el asesinato y que sus aliados son Irán, Hezbollah y Hamas, y que hace drones en Venezuela y aparte de los drones manda droga al hemisferio Europa y Estados Unidos para dañar a los ciudadanos europeos y a los ciudadanos norteamericanos. Ya eso es confirmado por la DEA. O sea, Nicolás Maduro, de ser así, tiene un enemigo muy peligroso que es el imperio. Y el imperio no perdona. Yo soy pro imperio. Usted tiene dos opciones. O está con China o está con Rusia, o está con los americanos. Yo estoy con los americanos. Independientemente de lo malo que puedan hacer los americanos, el mundo no tiene idea. Si sacamos a Estados Unidos de la ecuación, como ingeniero civil que yo soy, si lo sacamos de la ecuación y dejamos a China y a Rusia, a Nicaragua y a Cuba y a Corea del Norte, estuviéramos gobernados por una asociación maldita de delincuentes como son los socialistas. Esos no son los socialistas de los años 70, son los socialistas que quieren dinero ahora. Entonces, por eso esta noticia es muy importante, no solo para Venezuela, sino para el mundo y la paz del hemisferio. Colócame, señor director, la CPI ordena al fiscal Karim Khan que se aparte del caso sobre Venezuela por posible conflicto de intereses. Va para afuera ya. 15 días le dio el imperio. No lo salva nadie. Se tiene que ir. Entonces ya ahora se podrá dictar orden de arresto contra Nicolás Maduro. ¿Qué significa esto? Que el imperio puede ir a hacer con Maduro lo que le dé la gana. Bombardearlo y irlo a buscar donde sea. Más de 120 países, recuérdense lo que estamos diciendo hoy, más de 120 países emitirán una orden de arresto contra Nicolás Maduro. Él no se podrá mover de Venezuela. Y eso es bueno, porque ya lo hemos dicho aquí que es un narcoestado. Si usted apoya a Nicolás Maduro, usted está apoyando a un asesino, delincuente, ladrón, narcoestado. Por eso, muchas veces, con este reconocimiento que se le hizo a nuestro queridísimo Rubí Pérez, nos da mucha tristeza que artistas dominicanos se hayan prestado para legitimar eso. Hay que tener una inteligencia emocional para eso. Una cosa es el reconocimiento que Rubí se lo merece, claro que sí, pero no ir a buscar de ese señor. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos qué dice sobre el señor Karim Khan y qué dice, amplíelo. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ordenó este viernes al fiscal Karim Khan que se aparte del caso sobre la situación de derechos humanos en Venezuela por posible conflicto de intereses. Eso fue unánime que votaron. La Sala de Apelaciones considera que existe motivo para creer que existe una causa de recusación del fiscal y que ésta tiene la obligación de conformidad con la regla 35 del reglamento de procedimiento y prueba de solicitar ser apartado de la situación de Venezuela. Indica el documento que detalla la decisión y el cual también añade que el fiscal tiene un plazo de 3 semanas para cumplir con dicha obligación. No es que le están diciendo que apele, que se tiene que ir sí o sí. Y qué bueno que se tenga que ir, que lo sacaron, porque el imperio metió su mano. El imperio sabe que se está jugando la vida con Venezuela, con Rusia, con Hezbollah, con Hamas y con los terroristas cerca del hemisferio. Y más ahora que el presidente Trump ordenó que 2 submarinos nucleares se posicionaran cerca de Rusia por unas declaraciones que dio el expresidente ruso. Entonces el presidente Trump dijo, y cito, estamos preparados para una guerra nuclear con Rusia. Ese es el lenguaje que hay que usar con Rusia y con los socialistas. No se puede usar otro lenguaje. Que es un lenguaje dañino para el mundo. Pues claro que sí. Pero mataron a Jesucristo. ¿No nos van a matar a nosotros? Pero si crucificamos a Jesucristo, ¿qué nos van a hacer con nosotros? Pero no podemos usar otro lenguaje. Y que me perdone la persona cristiana
porque no quiero usar la blasfemia ni mencionar a Jesucristo por mencionarlo, sino mencionar la maldad que tienen nuestros pueblos. Y más los socialistas, porque hablan de los imperios, pero China es imperial también. Entonces, es para que tengamos una idea de hacia dónde vamos. Pero yo le quiero refrescar la memoria a nuestros artistas y a aquellos que no entienden que Nicolás Maduro es un narcoestado y que él y Hugo Chávez ni con la muerte le pagan a los venezolanos. 10 millones de venezolanos desplazados de su país. Colócame la 2-1, señor director. DEA arresta familiares de Nicolás Maduro. Es para que tengamos en una memoria fresca. La DEA arresta familiares de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro. Esos eran los sobrinos de él, líderes del cartel de droga de los soles, el cartel de los soles, para que nosotros sepamos en qué era que estaba Nicolás Maduro. Oficiales estadounidenses arrestaron a 2 familiares del presidente Nicolás Maduro por cargo de narcotráfico, lo cual aumenta las especulaciones sobre la participación de altos mandos del poder de Venezuela en el tráfico de droga. Pero eso fue en el 2015 y estamos en el 25, 10 años después. Es para que los pueblos entiendan, cuando los pueblos olvidan su historia, tienden a repetirla. Y los pueblos tienen que tener mucho cuidado con votar por estos socialistas delincuentes, asesinos vulgares. No hay un solo socialista que sirva en este año, en este siglo XXI. Uno solo que sirva, no lo hay. Porque ellos no tienen argumentos para venir aquí a debatirlo conmigo. Ellos lo pueden debatir con un pueblo analfabeto, pero no conmigo, modestamente. O con ella incluida. Y yo le voy a decir por qué. Porque el socialismo es la plaga peor que le puede pasar a los pueblos. Eso no lo dice Fernando García, yo no me lo estoy inventando. Es solamente para que ustedes entiendan muchas cosas que no se entienden. Por eso me gusta muchas veces algunos comentarios y algunas anécdotas que hacen líderes mundiales del socialismo y que la dejamos pasar por alto, pero que yo no la dejo pasar por alto. Porque como he estudiado los mercados y sé que es lo que ellos persiguen, ellos no quieren saber de los ricos, pero todos quieren ser ricos. Hoy no teníamos aquí personas que andaban pobres, que hoy son extremadamente ricos, pero eran comunistas ellos. Eso es lo que ellos quieren, el poder para perpetuarse en el poder. Y eso es una muestra de este país. Este país estuvo al borde de ser la segunda Venezuela. Colóqueme la 2-2, señor director, para que veamos qué dice, qué decía la señora ex premier de Inglaterra, Margaret Thatcher. Dice Margaret Thatcher: un comunista cuando habla miente, cuando calla encubre, cuando tiene poder roba, cuando pierde el poder destruye. Y así han construido su historia. Y yo le agrego, así han construido su historia maldita. Sino que le pregunten a Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que le pregunten a Daniel Ortega y que le pregunten a los Castro, para que vean cómo viven los cubanos y cómo viven sus pueblos. Me gustó mucho este tuit de Manuel Rincón y lo voy a traer a colación para traerle el ingreso per cápita de todos los países comunistas, socialistas, latinoamericanos. Esa es la 2-3, señor director, por favor, para que veamos algo que parece ser que no soy yo solo que coincido en que los socialistas son muy peligrosos. Amplíeme ese tuit, señor director. Dice el señor Emanuel Rincón: Pedro Sánchez, corrupto; Nicolás Maduro, corrupto; Cristina Kirchner, corrupta; Zelaya y Castro, corruptos; Evo Morales, corrupto; Rafael Correa, corrupto; Gustavo Petro, corrupto; Díaz Canel, corrupto; Lula da Silva, corrupto; Daniel Ortega, corrupto. El patrón de la izquierda es bastante claro. Y en América Latina los regímenes socialistas y cómplices de tiranía siguen siendo mayoría. Esto tiene que cambiar. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay problema en el mundo. ¿Por qué traje ese tweet a colación? Porque le quiero mostrar, señor director, por favor, la 2-4, del PIB per cápita de esos países socialistas, que dice el señor Rincón, que corrupto, que nosotros lo habíamos mostrado aquí, miren. Ahí tenemos Venezuela. Amplíelo, señor director, para que se vean los ingresos per cápita de todos esos países latinos.
Venezuela, 4.000. Venezuela era el país más rico de toda Latinoamérica y el Caribe en el 2012, de todos. Venezuela, ingreso per cápita, 4.000. Colombia, 8.000. Ecuador, 7.000. Nicaragua, 3.000. Honduras, 3.000. Cuba no tiene. Fíjense que República Dominicana, 12.000 per cápita. Brasil, 10.000. Bolivia, 4.000. Entonces, eso es un denominador común. Argentina ahora mejoró con Milei, 13.000. Es para que entendamos, los pueblos muchas veces se equivocan. Ahora, yo quiero que venga un socialista y que pruebe que yo estoy mintiendo aquí. Que yo voy a probar que él es un mentiroso y un corrupto. Que pruebe. Ese es el ingreso per cápita de todos los países socialistas, de todos países que debieran estar en mejores condiciones económicas. Entonces eso de que el socialismo es para beneficiar a los pobres, eso es falso, de toda falsedad. El socialismo es para beneficiarlo a ellos, a los ladrones socialistas, a lo que a ellos les interesa. Y por eso Estados Unidos hoy ratifica que Nicolás Maduro lidera el cartel de los soles. Esa es la número 3, señor director, por favor. Esa es la parte de la geopolítica que es importante para el mundo económico, porque Venezuela es un bastión de recursos naturales e incide en el crudo del petróleo, en la parte natural, por la parte geopolítica, porque las noticias son el combustible de los mercados. Estados Unidos reitera que Nicolás Maduro lidera el cartel de los soles. Washington calificó a la organización criminal como terrorista y dijo que no permitirá que el gobernante venezolano siga desestabilizando la región a través del narcotráfico. Maduro, tú tienes los días contados. El imperio te puso el ojo. Y cuando el imperio le pone el ojo a un delincuente, que se prepare. Sino que le pregunten a Osama Bin Laden, independientemente de lo que pudo haber pasado, que le pregunten a Saddam Hussein, que le pregunten a los otros dictadores, a Gaddafi y a todos los demás, que le pregunten. Es un enemigo muy peligroso. Y como el gobierno, la administración Trump le dio 15 días a Putin para que comenzaran a conversar sobre Ucrania, y el expresidente ruso dijo que no recibían orden de nadie y amenazó que ellos tenían bombas atómicas, el presidente Trump ordenó inmediatamente el posicionamiento de 2 submarinos nucleares cerca de Rusia. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que dijo el presidente. Y como una forma de advertencia, dice que las palabras llevan fuerza. Y el individuo, las palabras definen el carácter del individuo. Y él dijo también que Estados Unidos estaba preparado y listo para una guerra nuclear con Rusia. Por si acaso. Eso no quiere decir que vaya a pasar, pero por si acaso. Y ordenó el desplazamiento y el posicionamiento de 2 submarinos nucleares. Qué bueno, porque con los comunistas no se juega. No podemos hablar con los comunistas. Con ellos no se puede hablar, porque ellos son asesinos de por sí. Usted puede decir lo que usted quiera del imperio. Ahora, si yo le saco la muerte de Nicolás Maduro y Hugo Chávez y de los socialistas, usted se queda asombrado, que muchos no lo saben porque no investigan. Colóqueme la número 4, señor director, para que sigamos viendo qué más dice el imperio de Nicolás Maduro. Dice aquí, Estados Unidos reitera que Nicolás Maduro lidera el cartel de los soles. El gobierno del presidente Donald Trump señaló además que este grupo apoya el cartel de Sinaloa y a la banda transnacional Tren de Aragua, que Maduro es el jefe. 2 organizaciones que recientemente también fueron señaladas como terroristas por Estados Unidos. Administrados por el dictador Nicolás Maduro, este grupo apoya a terroristas que invaden nuestro país para traficar narcóticos, enriquecerse e infligir violencia contra las comunidades, indicó la oficina del Departamento de Estado encargada de Latinoamérica en su cuenta de X. Y este fue el tweet. Estados Unidos designó al cartel de los soles con sede en Venezuela por apoyar a las organizaciones terroristas extranjeras, Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa, administrada por el dictador Nicolás Maduro. Este grupo apoya a terroristas que invaden nuestro país a traficar. Eso es el Departamento de Estado. O sea,
esto viene para largo, esto no se va a terminar ahí, y qué bueno que se ha declarado terrorista a Nicolás Maduro y al cartel de los soles. Colóqueme la número 5, señorito, para que veamos algo más sobre eso mismo, porque la verdad que con ellos no se puede jugar. Dice aquí, Washington reiteró que este grupo está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del gobierno venezolano, según explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado. Ahí está el tweet del Departamento de Tesoro. Today, the Department of Treasury Office of Foreign Access Control sanctioned the cartel de los soles as especially designed global terrorists. Hoy, el Departamento del Tesoro Internacional declaró y sancionó al cartel de los soles como una organización global terrorista. Cartel de los soles dice Venezuela Vice Criminal Group, headed by Nicolás Maduro Moros and other high-ranking individuals. El cartel de los soles en Venezuela, con base en Venezuela, es un grupo criminal liderado por Nicolás Maduro y altos funcionarios de alto rango. El imperio no está jugando con esto, señores. Qué bueno. Ahí tenemos apoyo material al tren de Aragua también. El imperio va por Maduro, sí o sí. Yo le voy a hacer un llamado a los artistas dominicanos que les gusta mucho ir a Venezuela. Paren de ir a Venezuela, porque el día que el imperio le diga a Maduro 72 horas para ir, todo el que esté ahí se va. Así que cuídense mucho ustedes que andan recibiendo reconocimientos, que está bien el reconocimiento. Yo voy de acuerdo con eso, pero no de este criminal. Hay que tener una inteligencia emocional para usted entender que una cosa es el reconocimiento a un artista nuestro, pero que lo haga un asesino, un narcoestado que inflige terror y muerte en un país, y usted va y lo celebra, usted va y lo recibe. Óyese, no se puede mezclar muchas cosas, porque en el mundo, dime con quién anda y te diré quién eres. O aquí no le sacamos fotos a los expresidentes que si se reunió con fulano de tal, y que si sacó fotos con fulano de tal, y ya por eso lo satanizamos. Bueno, ustedes estaban en un narcoestado. Colóqueme esa foto, señor director, yo le envié a esos artistas que fueron a visitar eso. Que yo no me opongo al reconocimiento, yo no me opongo a eso. A lo que me opongo es a donde ustedes fueron. ¿Y por qué fueron? Ustedes debieron de negarse a eso. El que quiera recibirlo, que lo manden por correo. Eso no quiere decir que Ruby Pérez no se merezca ese reconocimiento. Pero se lo está entendiendo. No, vamos a leer esta parte, señor. Después le mandé la foto por tweet. Los cargos nombraban a Maduro líder del cartel de los soles y lo acusaban a él y a varios de sus allegados políticos de llevar a cabo una red de corrupción gubernamental que facilitó la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Según la Oficina del Distrito Sur de Nueva York, donde se presentaron los cargos, Maduro negoció el envío de toneladas de cocaína producida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, porque también Chávez patrocinaba y financiaba la FARC, lo mismo que Maduro, a las que le proporcionó armas militares. También se le acusa de coordinar asuntos exteriores con Honduras y otros países por facilitar el tráfico de drogas en gran escala. Eso es Nicolás Maduro, señores. Entonces, es para que tengamos una idea de lo que realmente es ese régimen. Y colóqueme a las 7, señor director, para que veamos cuándo entonces el imperio aumenta y va a subir, va a seguir subiendo. Estados Unidos sube a $25 millones la recompensa por la captura de Maduro. ¿Por qué? Por lo mismo que le explicamos. Narcoestado, terrorista, asesino, y ya Washington, el Departamento de Estado, declaran a Maduro como un peligro para el hemisferio. Yo le mandé una foto, señor director, de algunos artistas que visitaron a Maduro por WhatsApp. A ver si usted, por favor, la puede subirme una cuanta para mostrarle y hacerle un llamado a esos artistas que les gusta ir a Venezuela y que fueron a legitimar a un régimen que no era necesario. Yo estoy de acuerdo que Ruby Pérez merece eso y más. Ahora, quien lo da es un narcoestado. Quien lo da es un asesino. Quien lo da es un terrorista. Quien lo da es un criminal. Y si usted va,
usted está apoyando eso también. No solamente está recibiendo el reconocimiento, sino está apoyando eso también, porque eso es lo que Maduro quiere, propaganda. Y usted fue a beneficiar a un régimen con su presencia a través de la propaganda que el régimen la utiliza para desde ahí lo vemos a nuestros artistas es algo desafortunado eso, en mi opinión personal. Usted puede ir donde usted quiera usted puede ir y hacer lo que usted quiera. Ahora, ustedes hemos dicho siempre, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Nuestros artistas, Villalona, Sergio Vargas, Boni Cepeda, es deprimente porque usted ha ido a legitimar un régimen que es ilegítimo, que es usurpador. Usted puede decir, bueno, yo fui a recibir un reconocimiento de Ruby Pérez, qué bueno. O sea, eso está bien, está fenomenal eso, está correcto, pero no de un régimen así, de un régimen opresor, de un régimen delincuente. Dígale que no. Vayan después o mándanoslo por correo. Si no lo quieren mandar, mándanoslo por correo. Mándanoslo por UPS, porque total es el imperio. Entonces, cuando no entendemos esa parte emocional que necesitamos los seres humanos para saber qué vamos a legitimar, entonces tenemos problemas. Una cosa es que Dios le haya dotado a usted de una condición especial como cantante popular, y qué bueno porque el pueblo dominicano los ama a todos. Ahora, una persona sensata que sepa lo que es esto no puede apoyar eso. Yo personalmente no puedo apoyar eso. Yo no lo puedo apoyar a usted en esa visita que ustedes hicieron, porque Nicolás Maduro y Hugo Chávez tienen casi más de 1 millón de muertos venezolanos y 10 millones de desplazados de Venezuela. Y ya Estados Unidos declaró un narcoestado y van por ellos. El fiscal Karim Khan se le quitó el caso ya. ¿Por qué? Porque la esposa del fiscal es cuñada de la persona, de la abogada de Nicolás Maduro, del régimen de Maduro. O sea que el régimen de Maduro tiene una abogada, y esa abogada es hermana de la esposa del fiscal Karim Khan. Mas nunca ese señor va a emitir una orden de arresto contra Nicolás Maduro. Ahora sí se va a emitir, porque ya le dieron 15 días para afuera, no vuelve más. Porque el imperio no perdona. El imperio sabe que se está jugando su existencia y sabe que con Nicolás Maduro está China, que con Nicolás Maduro está Rusia, está Irán, está Hezbollah, está Hamas, y están todos los grupos terroristas y está la FARC. Y está todo ese narcoestado de terror. Además, él no es un régimen, él no es un presidente legítimo. Él es un presidente ilegítimo de una paliza que le dieron 70-30 en julio del año pasado. Y que tiene 6 meses usurpando un poder, porque él es un delincuente y un asesino vulgar. Nicolás Maduro Moros con toda su cúpula militar. Y ustedes han ido a legitimar un delincuente y un asesino vulgar, un narcoterrorista. Eso fue lo que ustedes hicieron. Y la verdad que eso me da mucha tristeza por ustedes. Una cosa es ser un buen artista y otra cosa es no tener nada en la cabeza. Hay cosas que hay que sopesarlas y que no se pueden hacer porque lo dañan. Entonces no vayan a Venezuela, porque el día que el imperio diga que va a atacar, ojalá le dé 72 horas a Nicolás Maduro para que salga del poder. Entonces que se prepare Nicolás Maduro después de 15 días ya, cuando se emita una orden de arresto contra él y toda su cúpula militar, porque ya eso le da luz verde al imperio para matar a Nicolás Maduro, para atacarle donde quiera que sea. Y más de 120 países se van a unir a una orden de captura contra Nicolás Maduro y su cúpula militar. Eso me dice a mí que posiblemente sea el principio del fin y el retorno, si Dios quiere, de la democracia a Venezuela. Y que los venezolanos que antes ganaban en el 2012 $15,000 per cápita, hoy tienen $4,000 per cápita. Porque todos los países socialistas, todos, sin excepción, son países gobernados por delincuentes y asesinos vulgares. Ahí está Daniel Ortega, ahí está Nicolás Maduro, ahí están los Castro y todos los que han gobernado. Pero todos quieren ser ricos y todos odian al imperio. Pero todos quieren ser imperio. ¿Qué es lo que tiene el imperio? Que ellos no tienen dinero y ellos se lo roban. Tontos son los pueblos
que le creen a una asociación de malhechores como los socialistas del siglo XXI. En el próximo bloque vamos a ver el mercado y qué nos dice la bolsa de las variables que afectan a la economía global y por descalificación a nuestra economía. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Revela el poder del conocimiento. Miren, Wall Street colapsó esta semana producto de toda esa incertidumbre de la geopolítica mundial y los mercados respondieron con mucha contundencia. Hay mucho pánico en la bolsa. Posiblemente estemos ya en una recesión fuerte en algunos países, producto de las mismas incertidumbres. 1.11 trillones de dólares salió de Wall Street el viernes pasado. Para que tengan una idea, 1.11 trillones de dólares, todo el dinero del mundo, y la gran mayoría de las acciones colapsaron. O sea, una catástrofe total, un baño de sangre en Wall Street, producto de esa presión psicológica y de esas noticias devastadoras para el mercado. Recuérdense que las noticias buenas duran de 3 a 4 días en la bolsa, máximo una semana, pero muchas veces las malas duran años, meses, se prolongan por tiempo indefinido algunas veces. Tenemos que esperar a ver qué va a pasar en la próxima semana para ir analizando el mercado el día a día, porque está muy volátil, hay mucha volatilidad en los mercados y mucha incertidumbre. Y entonces con ese movimiento de la administración Trump de mover 2 submarinos nucleares cerca de Rusia y las declaraciones del presidente Trump, manda una tensión como nunca antes, jamás vista desde principios de 1960, cuando Castro ganó la revolución cubana, se quedó en Cuba, y entonces pues la guerra de los misiles, aquella vez la tensión de los misiles, como nunca antes. Ahora pues la administración Trump responde con contundencia a Rusia. Entonces eso a los mercados no le gusta definitivamente, porque hay mucha presión. Recuérdense que todo es económico. Entonces esa presión ha hecho que Wall Street, junto con una depreciación descomunal de la divisa. Miren, señores, algo se tiene que romper, algo no está bien. Todos los bancos centrales en el mundo, todos, incluyendo el nuestro, están enfrascados en una depreciación brutal de las monedas. Todos, sin excepción. Cuando hay más dinero en la calle, como hace el nuestro, que libera lo que le llamamos aquí el encaje legal, que en el otro es un aumento de la masa monetaria, eso produce inflación por naturaleza, porque un exceso de un producto produce inflación. Entonces, en este caso, ese producto es la misma moneda que se negocia, y al haber exceso de moneda, destruye el precio real del poder adquisitivo de la moneda, y eso es inflacionario por naturaleza. Entonces, esa presión inflacionaria de los bancos centrales va a provocar una catástrofe mundial, económica mundial. Todos los bancos centrales, fíjense que no he hecho excepción, incluyendo el nuestro, están enfrascados en esa capacidad de imprimir dinero. Porque cuando usted tira dinero al mercado, lo que está haciendo es imprimiendo dinero, aumentando la masa monetaria, y eso de plano, de por sí, es 8% de depreciación de la moneda. 8% anual, para que estemos claros en eso. O sea que si usted coge el peso dominicano con relación al dólar, 8%, y lo calculamos de aquí a un año, para que usted tenga una idea, solamente por eso, para que usted sepa lo que se va a volver a despreciar el peso con relación al dólar. 60 por 8%, 480, más 60, serían 64,80, 65 por 1 el peso va. Pronto. 65 por 1, producto de esa depreciación que están enfrascados todos los bancos centrales del mundo. Entonces hay que tomar medidas drásticas para controlar eso.
Colócame la número 10, señor director, para que veamos el Dow Jones 30, cómo colapsó esta semana. Mira, ahí lo vemos colapsando. Debe de tocar esa línea roja y apoyarse ahí en 43,000 puntos en la próxima parada del Dow Jones 30. No hay forma que no se pueda subir a partir de ahora. No hay nada nuevo que nos diga a nosotros que el Dow va a seguir subiendo. Y la número 11, señor director, para que veamos el S&P 500, también en la misma posición con su gráfica daily. Amplíela, señor director, para que veamos, fíjese, ahí está apoyado en 62,338. Entonces, cuando la vemos en otra gráfica más amplia, súbala un poquitico más, ahí los vemos colapsando el S&P. Debe de llegar a los 5,900 puntos si continúa en esa dirección. Significa que vendrán despidos masivos de empleados, incluyendo la República Dominicana. Y la número 12, señor director, para que veamos el S&P en otra faceta, con una gráfica mucho más amplia, la 12, señorita, la vemos y amplíela, para que veamos exactamente que está prácticamente arropando y que debe de venir a los 5,800 puntos aproximadamente. De ser así, entonces se tiene que apoyar ahí para poder continuar y poder comenzar a bajar, porque está muy lejos de un gran soporte. O sea, está en una distribución, en una fase 3 que están distribuyendo las acciones, y entonces el S&P debe de continuar lo mismo que el Dow Jones 30, su tendencia hacia la baja. O sea, que lo que viene no es nada fácil. Y cuando le digo que todos los bancos centrales están enfrancados en esa depreciación de la moneda, es por el aumento de la liquidez global y de la masa monetaria en todas partes del mundo. Esa es la número 13, señor director, para que veamos Global Liquidity, cuando lo comparamos con el S&P 500. Miren, ahí lo tenemos. El Global Liquidity, cuando lo comparamos con el S&P 500, alcanzó en un momento, va más alto ya, 115 trillones de dólares la liquidez global. O sea, es una locura. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que lo que está sosteniendo la bolsa, lo que está sosteniendo los mercados globales ahora mismo, es la intervención de los bancos centrales y de los gobiernos, interviniendo sus respectivos gobiernos, valga la redundancia. Entonces, de ser así, entonces tenemos problemas graves, pero no hay nada que nos afecte. Algo se tiene que romper, algo se tiene que pillar. Colóqueme la 16, señor director, para que veamos la masa, un aumento de la masa monetaria. Esa es la 16. Miren, US Money Supply en trillones de dólares. Fíjense cómo ha aumentado la masa monetaria en junio de 25 en su punto más alto jamás, nunca antes visto. ¿Y quién es que aumenta la masa monetaria? O el gobierno, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro. Entonces, esa depreciación de 8% o más es una locura. Algo se tiene que romper, algo se tiene que pillar. Entonces, cuando vemos la liquidez global de nuevo, la vamos a ver ahora en más de 140 trillones, va rumbo a 150 trillones de dólares. Esa es la 16.1, señor director. Entonces, cuando usted vaya, miren, Global Liquidity, esa es la liquidez global. Esos son los bancos centrales inyectándole liquidez, una depreciación monetaria de 8% y los salarios no suben, los salarios son lo mismo. Entonces, si usted tiene una depreciación monetaria de la moneda, de su poder adquisitivo de 8%, eso significa que a todos los trabajadores dominicanos, a todos, sin excepción, tienen 8% menos en su bolsillo, porque eso vale su dinero, 8% menos. Entonces usted va a tener que aprender a manejar su finanza. Para eso es la bolsa de valores. Entonces, esto no se sostiene en el tiempo. Algo se tiene que romper, algo no anda bien, algo huele mal. Y las acciones de los bancos comenzaron a colapsar y los bancos son los que prestan. Esa es la 17, señor director. Y vamos a ver entonces por qué eso es tan peligroso. Porque si tenemos una depreciación de las acciones de los bancos, que todos comienzan a colapsar, pero los bancos comienzan a despedir ahora y no tienen dinero para prestarlo, se le complica la vida a los industriales, a los empresarios, a los gobiernos y a todos los trabajadores dominicanos y al mundo,
porque entonces hay una depreciación global de un 8% de la masa monetaria y con ello se va a producir despidos masivos de empleados y muchas y millones de empleados van para la calle y cientos y miles de empresas van a quebrar. Por eso es el peligro de eso. Esa es la número 18, señor director, ahí nos vamos. Entonces, cuando vemos eso, 2025 bankruptcy filing by primary sector. Fíjense, el industrial, 58 corporaciones industriales firmaron para bancarrota, 49 de consumer discretionary, 27 de healthcare, 19 consumer staple, información tecnología 16, financiera 13, ahí están los bancos y todo el mundo, real estate 12, comunicación tenemos 9, materiales 7, energía 4 y utilidades 3. Miren, señores, algo no está bien, algo se va a romper, millones de empleados van para la calle y el mundo pronto, de seguir así, estaremos en una recesión larga y prolongada, posiblemente más fuerte que la del crash de 1929. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Y tirando un beso, como hay algunos compañeros míos y compañeras del programa. Nos vemos en la próxima semana. Bye bye.